Imagínense, ¿cuántas personas hoy en día se arrastran por la vida como sombras de sí mismas? El cuerpo funciona, el corazón late, la mente no deja de pensar, pero algo esencial parece haberse apagado. No es una tristeza pasajera, ni ese cansancio tan común y cotidiano. Es algo más profundo, una especie de anestesia del alma que nos hace contemplar nuestra propia existencia como espectadores lejanos, detrás de un grueso cristal. Te despiertas, haces tus tareas, hablas, comes, trabajas, pero en el fondo sabes que falta algo. Como si la persona que lleva su nombre fuera solo un cascarón vacío, un muñeco de ventrílocuo que repite movimientos sin vida. ¿Y por qué sucede esto? No es culpa tuya ni de las circunstancias. El problema radica en la forma en que nos enseñaron a vernos a nosotros mismos y al mundo. Desde pequeños nos venden la idea de que somos seres aislados, egos atrapados en cuerpos, separados de todo y de todos. Aprendemos a vernos a nosotros mismos como observadores externos, como si hubiéramos sido arrojados a un universo extraño, sin ninguna conexión real con él. Pero esta ilusión de separación es una mentira que nos envenena. La verdad es que no somos pedazos sueltos de existencia. Somos parte de él como las olas son parte del mar, como las hojas son parte del árbol. No venimos al mundo, venimos del mundo. El universo no nos sucede a nosotros, somos el universo sucediendo. Pero lo olvidamos. Hemos sido educados para ignorar esta verdad simple y profunda, y ahora vivimos divididos, físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. Este sentimiento de separación tiene un alto precio. Cuando creemos que estamos solos, nos sentimos amenazados. Vivimos a la defensiva, como si el mundo fuera un lugar hostil. La ansiedad se convierte en una compañera constante, un ruido de fondo que ya no notamos, pero que distorsiona todo lo que vivimos. Y por mucho que nos rodeemos de personas, actividades, relaciones, la soledad persiste. Porque en el fondo sabemos que nadie puede alcanzarnos realmente. Que estamos atrapados en una prisión invisible, donde ni siquiera el amor y la amistad son capaces de romper el aislamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos llenar el vacío. Buscamos placer, acumulamos cosas, perseguimos el éxito, nos ahogamos en el trabajo o el entretenimiento. Pero nada de eso funciona. Las alegrías son pasajeras, los logros pierden su brillo y la sensación de vacío siempre regresa. Porque lo que buscamos no está afuera. No es algo que podamos comprar, lograr o conquistar. Lo que nos falta es la vida misma, la sensación de estar plenamente vivos, presentes, despiertos a la maravilla de existir. El problema no es que necesitemos más experiencias, más bienes o más reconocimiento. El problema es que confundimos quiénes somos con una idea de nosotros mismos. El yo que llevamos en la cabeza, esta colección de recuerdos, pensamientos, etiquetas e historias, no es real. Es un personaje que creamos, un guión que repetimos. Y cuando nos identificamos con este personaje nos sentimos muertos porque está estático, fijo, sin vida. Es como confundir el mapa con el territorio, la descripción con la realidad. La verdadera vida no está en este yo inventado. Es en quienes somos más allá de las palabras, más allá de las historias. Está en el simple hecho de existir, de respirar, de ser parte de este fluir infinito. Pero para encontrarlo, debemos dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. No como un ejercicio de introspección, sino como un despertar a lo que ya está aquí y ahora. Porque la vida no es algo que debamos buscar, es lo que somos cuando dejamos de aferrarnos a ilusiones. Está tan obsesionado con aprender a nadar que nunca se mete en el agua. Estudias técnicas, memorizas movimientos, analizas la física de los fluidos, pero mientras lo haces olvidas que ya estás sumergido en el océano. La vida no requiere que hagas un esfuerzo para existir, ya está sucediendo como la respiración que no necesita orden para fluir. El problema no es la falta de vitalidad, sino el exceso de control sobre ella. Imaginemos un río que intenta aferrarse a sus propias orillas para no dejarse llevar por la corriente. Lucha, se fragmenta, pierde la fuerza natural que lo movía. Así eres cuando insistes en definir, etiquetar y atenerte a conceptos. El agua no necesita recordar ser agua, ella simplemente lo es. Y tú en el fondo tampoco necesitas recordar que estás vivo, ya lo estás. Lo que pasa es que con el paso de los años, has ido acumulando capas de pensamientos, como hojas secas que tapan un pozo. No cambian el agua, simplemente la esconden.
Y lo más irónico es que te pasas la vida intentando quitar las hojas, cuando bastaría con darte cuenta de que el pozo nunca dejó de estar ahí. ¿Pero cómo hacer esto? No es cuestión de hacerlo, sino de dejar de hacerlo. Interrumpir, aunque sea por un momento, la incesante actividad mental que te mantiene prisionero de ti mismo. No es necesario meditar durante horas, ni buscar estados elevados de conciencia. Simplemente en algún momento del día, cuando te des cuenta de que una vez más estás perdido en la historia de quién eres o deberías ser, detente y pregunta, ¿quién se da cuenta de esto? No como una cuestión intelectual, sino como una invitación a sentir realmente lo que hay detrás de las palabras. No se trata de encontrar una respuesta, sino de darte cuenta de que la pregunta en sí es una distracción, porque la vida no está en lo que piensas, sino en lo que eres mientras piensas. Y cuando nos damos cuenta de ello, aunque sea por un segundo, algo cambia. No se trata de una gran transformación, sino de una ligereza, como si se hubiera quitado un peso invisible. Te das cuenta de que todo el tiempo has estado cargando una maleta llena de piedras, tus ideas sobre ti mismo, tu culpa, tus expectativas y que nunca las necesitaste para caminar. La maleta no era su identidad, era solo un hábito. Y los hábitos pueden abandonarse no por la fuerza, sino por el olvido. Simplemente te distraes de ellos, como te distraes de una canción que suena de fondo y, de repente, te das cuenta de que ya no la escuchas. Esto no significa que los pensamientos desaparecerán. Seguirán surgiendo como olas en el mar. La diferencia es que ya no te identificarás con ellos. Ya no será estoy triste sino hay tristeza aquí ahora mismo. Ya no será soy un fracaso, sino hay un sentimiento de fracaso que me atraviesa. Y este pequeño cambio de perspectiva es revolucionario, porque disuelve la ilusión de que eres tus pensamientos. Te conviertes en el espacio donde suceden, no en el personaje que describen. Y luego, poco a poco, la vida deja de ser una película que ves y se convierte en la pantalla donde todo se desarrolla. Ya no eres el héroe o el villano de la historia, eres la conciencia que permite que la historia exista. Y en esa conciencia hay una libertad que ningún pensamiento, por brillante que sea, puede ofrecer. Porque los pensamientos son limitados, conciencia no. Los pensamientos son fugaces, conciencia eterna. Los pensamientos son sobre lo que fue o lo que será, la conciencia es lo que es ahora. Pero no espere que esto sea permanente. Habrá momentos en los que volverás a perderte en que la antigua identificación con el yo mental regresa, como un hábito que insiste en reaparecer. Y está bien. No es un fracaso, es simplemente el movimiento natural de la mente. Lo importante es no volver a perderse nunca más, sino darse cuenta, cada vez más rápido, cuando esto sucede. Porque cada vez que regresas es como despertar de un sueño y poco a poco, el sueño pierde su poder de engañarte. Y aquí está el secreto, no tienes que convertirte en alguien nuevo. Solo necesitas recordar lo que siempre fuiste. No es un viaje fuera de uno mismo, sino un regreso a lo que nunca estuvo aquí. La vida no es algo que se logra, es algo que eres cuando dejas de luchar contra ello. Y cuando esa verdad se revela, aunque sea por un instante, te das cuenta de que nunca has estado separado de la existencia misma. Siempre fuiste el océano, incluso cuando te veías como una ola. Y la ola, por muy bonita que sea, no es nada sin el agua que la sostiene. Y sin embargo, cuánta energía se desperdicia en esta lucha contra lo que ya es. Te esfuerzas por relajarte, pero el esfuerzo en sí es lo que mantiene viva la tensión. Buscas sentirte vivo, pero la búsqueda es lo que te aleja de la vida. Ya no es acción lo que necesitas, sino un gesto de rendición, no al cansancio, sino a la verdad de que la vida nunca te ha exigido nada más que estar aquí. El camino no está en hacer más, sino en ver. Ver cómo tú mismo tejes la ilusión de la separación, cómo cada intento de controlar la experiencia solo refuerza la sensación de estar atrapado. Y cuando esta visión se profundiza, sucede algo extraordinario, el patrón se disuelve por sí solo, como una cuerda que se deshace cuando nos damos cuenta de que nunca fue una serpiente. Lo que queda no es un vacío, sino la presencia que siempre ha estado ahí, silenciosa, quieta, innegable. Los antiguos maestros no hablaban de la iluminación como un logro, sino como un reconocimiento. No es que te conviertas en algo nuevo, es que te das cuenta que nunca dejaste de ser lo que siempre fuiste. La muerte que sientes no es real, es solo la sombra de una idea, la ilusión de que eres un fragmento aislado en un universo indiferente. Pero cuando esa idea se desmorona,
cuando ves que nunca has estado separado de la vida que late en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada hoja que se mueve con el viento, la pregunta de por qué te sientes muerto pierde su significado. No estabas muerto, simplemente dormido dentro de tu propia historia. Y el despertar no es un gran acontecimiento. Es un instante de claridad, un momento en el que sueltas el peso de ser alguien y descubres que ya eres todo lo que necesitas ser. No es una transformación, sino un recuerdo. No es una llegada, sino un regreso. No necesitas volverte vivo, solo necesitas dejar de creer que no lo estás. Entonces te pregunto, ¿qué pasa cuando dejas de luchar? Cuando dejas de aferrarte a quien crees que deberías ser y simplemente te permites ser. No como concepto, no como identidad, sino como la vida misma manifestándose aquí, ahora, sin intermediarios. Lo que encuentras no es una teoría, ni una promesa, sino la cruda y vibrante realidad del ser, algo tan simple que siempre estuvo ante tus ojos, tan obvio que nunca necesitaste buscarlo. La muerte que temías no era la tuya. Era solo el ruido de la mente, el eco de una antigua creencia. Y cuando ese ruido cesa, lo que queda es vida, no como algo que se pueda lograr, sino como el suelo bajo tus pies, el aire en tus pulmones, la luz que toca tu piel. No tienes que creer eso. Solo mira. Solo quédate aquí. Y entonces tal vez descubras que nunca has estado en ningún otro lugar.